Imagina que eres una mamá orgullosa por el buen trabajo que hiciste educando a tu hijo. La vida no ha sido fácil, pero lograste sacarlo adelante. Ahora tiene estudios, una carrera y está empezando una familia con su esposa y una bebé. Ahora imagina que un buen día te dicen que tu hijo salió temprano por la mañana a cazar como lo había hecho miles de veces, pero esta vez nunca regresó. No hubo advertencia, no hubo testigos, no hubo despedida. Solo una explicación rápida y conveniente. Cayó de su bote, no sabemos qué pasó, solo desapareció. Pero tú sabes que hay algo más, porque cuando eres mamá hay cosas que no necesitas que te expliquen. Hay silencios que no llenan los vacíos y por muy oficiales que sean las versiones, tú sabes que no hacen sentido. Tu hijo tenía una vida estable, un trabajo sólido, una esposa, una hija pequeña. Nada en su historia apuntaba a una desaparición absurda, y mucho menos a que simplemente se hubiera esfumado sin dejar rastro. Ahí es cuando entiendes que si aceptas la versión oficial, probablemente nunca sabrás la verdad. Pero también sabes que si haces preguntas te van a llamar exagerada, tal vez hasta loca, y que si sigues insistiendo vas a incomodar a mucha gente. Pues eso fue justo lo que le pasó a Cheryl Williams. Desde el inicio y durante años le dijeron que aceptara una explicación cómoda, que las cosas eran como eran y que tenía que aceptarlo, que su hijo simplemente desapareció. Pero ella sabía que no podía ser tan simple. Su intuición de mamá le decía que algo no estaba bien. Y si no había sido un accidente, y si había algo mucho más oscuro detrás de la desaparición de su hijo. ¿Lograría descubrir lo que realmente pasó? Quédate hasta el final para averiguarlo. Este es el caso de Mike Williams. ¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados por personas reales en lugar de una voz generada por computadora, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver nuestros videos. Si nuestro contenido te gusta y aún no lo has hecho, suscríbete. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Muchas gracias. Ahora déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es un claro ejemplo de cómo cuando una investigación no es suficientemente detallada o suficientemente profunda y una versión oficial es aceptada así nomás, sin hacer demasiadas preguntas, y cuando el sistema decide mirar hacia otro lado, a veces una sola persona dispuesta a buscar la verdad puede hacer la diferencia, aunque eso le cueste todo. ¿Interesado? Bueno, pues tráete unas galletitas, un cafecito, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. Nuestra historia comienza el 16 de diciembre del año 2000 en Tallahassee, Florida. La madrugada de ese sábado era particularmente fría. La temperatura estaba por abajo de los 7 grados centígrados. Y aún así, para Mike Williams era el día perfecto para ir a cazar patos. Había salido de su casa antes del amanecer con un plan sencillo: ir al lago Seminole a atrapar un pato grande y regresar a tiempo para pasar un fin de semana de celebración con su esposa, pues cumplían 6 años de casados. Pero algo parecía haber salido fuera del plan. Las horas empezaron a pasar y Mike no regresaba. Al principio, Denise, su esposa, no se preocupó demasiado. Hizo lo que cualquiera en su lugar haría: buscar ayuda entre la gente más cercana. Primero llamó a su papá y al mejor amigo de Mike. Ellos lo conocían bien y sabrían qué hacer y en dónde buscar. Les dijo que Mike había salido temprano y que algo no estaba bien. Ambos se dirigieron al lago para buscarlo por su cuenta, como lo hubiera hecho cualquier buen amigo. Por ahí del mediodía fue cuando encontraron algo que incrementó la preocupación que ya de por sí los dos sentían. La camioneta de Mike estaba estacionada cerca del área de lanzamiento de botes. El remolque de la lancha seguía enganchado.
Todo indicaba que Mike había llegado al lago Seminole y se había ido a cazar como planeaba, pero Mike no estaba. Fue en ese momento, tras encontrar la camioneta y el remolque sin rastro de Mike, cuando le dieron aviso a las autoridades y se reportó oficialmente su desaparición. La búsqueda comenzó de inmediato. Horas más tarde, ya entrada la noche, apareció otro hallazgo. El bote de Mike fue localizado en el lago, vacío. El motor estaba apagado, el tanque de gasolina aún estaba lleno y dentro del bote casi todo permanecía en su lugar. Su equipo de pesca seguía ahí, su equipo de caza también, incluso su escopeta estaba todavía dentro de su funda. No había señales de forcejeo, no había indicios de una emergencia repentina, en fin, nada que explicara por qué Mike hubiera abandonado el bote. Con la camioneta y el remolque abandonados en el embarcadero y el bote abandonado en el lago, la escena parecía estar clara. Mike salió al lago y no regresó, pero aún no había nada que pudiera explicar por qué. Y aunque para muchos aquello parecía suficiente para emitir teorías al respecto de lo que había pasado, lo cierto es que todavía había demasiadas piezas fuera del lugar. Con la desaparición de Mike ya reportada, la atención se centró por completo en el lago Seminole. Equipos de búsqueda comenzaron a recorrer el lago desde temprano. Lanchas, rescatistas, voluntarios, todos peinando la zona donde había aparecido el bote. Pero el lago Seminole no es un lago cualquiera. Se extiende por más de 30,000 hectáreas de agua y pantanos. Es súper amplio y regular, tiene zonas poco profundas, otras mucho más profundas, otras están cubiertas por vegetación espesa. Es un lugar donde el agua no siempre deja ver lo que esconde debajo. A eso súmale la vida salvaje, incluyendo serpientes y cocodrilos. Sin embargo, los esfuerzos de búsqueda continuaron implacables. Las autoridades trajeron helicópteros para rastrear la zona desde el aire y más miembros de la comunidad se sumaron a las labores. Patrullas, rescatistas y voluntarios decididos a no dejar ni una sola piedra sin voltear. Sin embargo, las horas pasaban y los días empezaban a acumularse y Mike seguía sin aparecer. Y de seguro para estas alturas ya te estás preguntando, y a todo esto, Luis, ¿quién es Mike Williams? ¿Qué más sabemos de él y sobre todo, qué debería hacernos pensar que su desaparición fue algo más que un desafortunado accidente? Y yo que para eso estoy aquí, mi querido Friolento, te voy a responder esas preguntas y algunas más. Jerry Michael Williams, mejor conocido como Mike, nació el 16 de octubre de 1969 en Tallahassee, en Florida, en un hogar donde el trabajo duro no era una opción, sino una forma de vida. Mike creció en Bradfordville, al norte de Tallahassee, y desde niño demostró una tenacidad asombrosa. Desde bien chiquito le tocó entrarle duro al trabajo para ayudar a su familia a pagar las cuentas. Inclusive se tenía que despertar a las 3 de la mañana para surtir estantes en el supermercado local. Pero gracias a su esfuerzo y a los sacrificios que hizo su familia, pudo asistir a North Florida Christian, una escuela en donde Mike realmente comenzó a brillar como el prototipo del chavo americano, un All-American Boy, como les dicen por acá. Fue jugador de fútbol americano, presidente del consejo estudiantil y un voluntario dedicado. Fue en los pasillos de esa escuela donde conoció a Denise Merrill, su novia de la secundaria y con quien se casó en 1994 después de que ambos se graduaran de la Universidad Estatal de Florida. Profesionalmente, Mike era imparable. Desde joven había sido disciplinado, enfocado, de esos chavos que parecen tener claro el camino desde temprano. Estudió, terminó su carrera y consiguió un empleo muy estable en el Departamento de Agricultura del estado de Florida. Después se destacó como agente de bienes raíces, una actividad a la que le dedicaba todo su esfuerzo. Era capaz de trabajar jornadas de 15 horas al día. Por lo mismo, para finales de los 90 ya había logrado generar ingresos de unos $200,000 al año, los cuales le permitieron comprar su casa de ensueño y ofrecerle a su familia lo que él nunca había podido tener cuando era niño. Sin embargo, su mayor éxito fue el nacimiento de su hija en 1999, un evento que lo transformó en un padre devoto que siempre ponía a su familia en un pedestal. Tenía una rutina estable, una vida ordenada y un futuro que, al menos en papel, pintaba bien sólido. Mike también era un hombre de hábitos. Le gustaba la cacería, le gustaba la pesca y amaba hacer ambas cosas en el lago Seminole. Era un pescador y cazador experimentado. Sabía leer el clima, sabía moverse en el agua y sabía, mejor que muchos, cómo convivir con los riesgos de la naturaleza del lugar.
Ahora déjame platicarte un poquito más sobre Denise Williams, quien de soltera, como te había dicho, se llamaba Denise Merrill. Denise nació en 1969 y creció también en Tallahassee, en el entorno de una familia cristiana, y asistió también a la escuela North Florida Christian. Denise era la definición de la típica chica americana, físicamente llamativa, popular en la escuela, miembro del equipo de porristas, parte del consejo estudiantil, y un año la nombraron ganadora del premio a la mejor vestida de su clase. Como te comentaba, se hizo novia de Mike en la escuela y estuvieron juntos desde entonces. Eran la pareja de poder escolar, algo así como el Ken y el Barbie de su escuela. Desde fuera, Denise encajaba perfectamente en esa imagen de familia estable que muchos veían en Mike. Había sido su novia desde la adolescencia, su compañera durante los años de universidad y finalmente su esposa. Para quienes los conocían de manera superficial, Denise y Mike eran una pareja sólida, construida con años de historia compartida. Denise conocía a Mike mejor que nadie. Sabía de sus rutinas, de sus horarios, de sus gustos y de sus costumbres. Sabía lo disciplinado que era, lo cuidadoso que solía ser en el lago y lo importante que era para él regresar a casa siempre con su familia. Como te platicaba, celebraron su bodorrio en 1994 y se volvieron papás en 1999. Para esas fechas a Mike ya le iba bastante bien en el negocio de bienes raíces y se pudieron dar el lujo de que Denise se convirtiera en ama de casa, encargada de cuidar a la pequeña Ansley. Mike se desvivía por las dos y le encantaba consentirlas. Por darte un ejemplo, se llegó a salir de la oficina nomás para ir a ponerle gasolina al carro de Denise con tal que ella no tuviera que salir a hacerlo. El tipo la tenía en un pedestal y era feliz con su familia. Nadie, absolutamente nadie, pensaba que Mike tendría razones para no regresar con ellos. Y ya te oigo aullar, viejo lobo de mar. Perfecto, Luis, ya nos presentaste a Mike y a Denise, pero hace rato mencionaste al mejor amigo. ¿Quién es ese amigo? ¿Qué rol juega en esta historia? Y como siempre, mi querido friolento, se ve que tu radar ya está bien afinado y no se te va una. Te cuento. Brian Winchester no era cualquier amigo. Brian conoció a Mike desde la escuela. Crecieron en el mismo entorno, compartieron salones de clase, amigos y una etapa de la vida donde se forman esos lazos que en muchas ocasiones duran para toda la vida. No eran amigos ocasionales, eran parte de un mismo grupo, de los que se ven todos los días e incluso planean el futuro juntos. Brian también se casó con alguien del mismo círculo, con Kathy Thomas, otra compañera de la escuela. Con eso el vínculo se cerró todavía más. Mike y Denise, Brian y Kathy. Dos parejas de amigos que avanzaron prácticamente al mismo ritmo por la vida. A Brian parecía irle igual de bien en el plano profesional. Había construido una prometedora carrera como agente de seguros. Era también alguien metódico, organizado y con una imagen de confiabilidad que inspiraba tranquilidad a quienes lo rodeaban. Tenía un trabajo estable, ingresos constantes y una vida que en apariencia marchaba justo como debía. Vivieron juntos muchas etapas importantes de la vida. La escuela, las graduaciones, sus bodas, el inicio de sus carreras y más adelante el nacimiento de sus hijos. Eran de esas parejas que se acompañaban en todo, que celebraban juntas y que se apoyaban cuando las cosas se ponían difíciles. Dos parejas de amigos que avanzaron prácticamente al mismo ritmo y se ayudaban entre sí. Mike le ayudó a Brian a conseguir su casa. Brian manejaba todos los seguros de Mike. Como te podrás imaginar, Brian era parte del círculo íntimo de Mike, de confianza absoluta. Sabía de sus rutinas, de sus planes, de sus hábitos. Todo lo que un mejor amigo sabe de su mejor amigo. Desde fuera parecían el ejemplo perfecto de esas amistades que son para toda la vida. O al menos, eso era lo que Mike pensaba. Y ahora que ya conoces a todos los actores principales y el contexto en el que se relacionaban entre sí, regresemos de lleno al caso. ¿En dónde nos habíamos quedado? Ah, sí. Los días pasaban y Mike seguía sin aparecer. Las búsquedas continuaron en el lago Seminole y sus alrededores. Autoridades, rescatistas y voluntarios seguían revisando el lago, los pantanos, por la orilla, por el centro y pasaban una y otra vez. Pero el tiempo seguía pasando y Mike seguía sin mostrar ningún rastro. Y aunque aún no era oficial, muchos ya tenían una teoría de lo que debía de haber pasado. Después de 40 días de búsqueda, los equipos especializados llegaron a una conclusión.
El día de su desaparición, Mike se subió a su bote y comenzó a recorrer el lago. Llevaba puesto su equipo de caza y pesca, incluidas sus botas altas. En algún momento, al acercarse demasiado a la borda, cayó al agua. Sus botas se habrían llenado de agua, volviéndose pesadas, por lo que Mike se hundió y probablemente murió ahogado. Y su cuerpo, según esta explicación, habría sido devorado por los cocodrilos. Caso cerrado. Y ya te oigo aullar de nuevo, viejo lobo marino. A ver, Luis, algo no cuadra. Si Mike se cayó mientras navegaba, ¿por qué el motor de la lancha estaba apagado? ¿Cómo explicas que el tanque de gasolina estuviera lleno? ¿Y cómo explicas que su escopeta siguiera dentro de la funda? Como nos dijiste, Mike no era un novato, tenía experiencia, conocía el lago y en la escena en la que encontraron todo estaba en su lugar. Ahí estaba todo menos Mike. Y como siempre, mi querido Friolento, tienes muchos y muy buenos puntos, pero aún con esas inconsistencias la explicación fue suficiente. Suficiente para detener las búsquedas, suficiente para aceptar una tragedia sin cuerpo y suficiente para que oficialmente el caso de Mike Williams se cerrara y quedara clasificado como un accidente. Al menos por el momento. Para las autoridades la historia terminaba ahí a pesar de que no se había recuperado el cuerpo de Mike. Casi todos parecían estar conformes con esta versión. Denise estaba conforme, Brian estaba conforme, la policía estaba conforme, pero Cheryl, la mamá de Mike, no estaba conforme. Ella estaba segura de que había algo más. Al igual que a ti y que a mí, a Cheryl las inconsistencias le parecían evidentes y empezaría una batalla cuesta arriba para probar que su intuición como mamá no estaba equivocada. Pero por lo pronto la vida seguía para todos los demás. 6 meses después de la desaparición de Mike ocurrió algo que para muchos fue un golpe de suerte, pero para Cheryl fue una señal de alarma. Un pescador encontró en el lago un par de botas de pescador flotando en el lago, en la misma zona en donde Mike había desaparecido. Al poquito rato encontró la chamarra de pesca de Mike y su licencia de caza. También encontró una linterna ahí en el mismo lugar. Lo más extraño de este hallazgo fue el estado de los objetos. No estaban cubiertos de lama o algas, no tenían marcas de mordeduras de cocodrilo y sorprendentemente la linterna aún funcionaba después de haber estado supuestamente por varios meses bajo el agua. Hasta para los investigadores escépticos estaba claro que estos objetos habían sido plantados recientemente. No tenía sentido lógico que Mike se hubiera quitado la ropa antes de ahogarse, o que un cocodrilo lo hubiera desvestido delicadamente sin dejar un rasguño o rastros de mordeduras en las prendas. Para todos resultaba súper extraño que estos objetos hubieran aparecido así, de pronto. Nadie se podía explicar ni el cómo ni el por qué. Sin embargo, estos descubrimientos ayudaron a una causa muy noble. Resulta y resalta, mi querido Friolento, que bajo la ley de Florida, una persona desaparecida no puede ser declarada muerta legalmente hasta después de 5 años, a menos que haya pruebas contundentes. Y de acuerdo a las condiciones de muchas pólizas de seguro de vida, las aseguradoras no pueden pagar un seguro si no existe un certificado de defunción, por lo que a la fecha Denise no había podido cobrar el seguro de vida de Mike. Pero con el hallazgo de la ropa y la licencia, el abogado de Denise argumentó ante un juez que Mike estaba muerto y el juez emitió un certificado de defunción por ahogamiento accidental. Esto permitió a Denise cobrar rápidamente $1.75 millones en pólizas de seguro de vida. Afortunadamente, asesorado por su buen amigo Brian, tan solo 6 meses antes de su desaparición, Mike había contratado una póliza más grande por $1 millón. Denise ya había solicitado el pago del seguro apenas 19 días después de la desaparición, pero al no haber certificado oficial de defunción, el seguro no había podido pagarle. Y si esto te parece sospechoso a ti, mi querido Friolento, imagínate cómo le habrá caído a Cheryl, la mamá de Mike. Si tu respuesta es como un gancho al hígado, tienes toda la razón. Mientras Denise comenzaba una nueva vida con el dinero del seguro, Cheryl se dedicaba a documentar cada anomalía del caso. Llenó 27 páginas con notas detalladas y con preguntas sin respuesta. ¿Por qué Mike cazaba solo ese día si casi nunca lo hacía? ¿Por qué el tanque de gasolina de la lancha estaba lleno si se suponía que el motor había estado funcionando hasta que Mike cayó? ¿Por qué el bote fue encontrado en una zona a la que Mike nunca solía ir?
consiguió la opinión de expertos que aseguraban que los cocodrilos no suelen alimentarse en esa época del año debido a las condiciones del clima y a su metabolismo. Además, confirmó que en los otros 79 casos de ahogamiento documentados en el lago Seminole, todos los cuerpos habían sido recuperados, porque el de Mike era el único que no se había encontrado. Denise, lejos de ayudar, cortó todo contacto con Cheryl y la amenazó diciéndole que si continuaba presionando por una investigación criminal, nunca volvería a ver a su nieta. Cheryl tuvo que tomar una decisión imposible: ver a su nieta o buscar justicia para su hijo. Cheryl eligió la justicia, canalizando todo el amor que le habría dado a la niña en la búsqueda de su papá. Durante años, Cheryl se paró frente a las iglesias con carteles que decían: ¿has visto a mi hijo? O ayúdame a encontrar a mi hijo. Pagó vallas publicitarias y escribió una carta al gobernador de Florida todos los días durante 9 años, sumando un total de más de 2,600 cartas. En 2004 sus esfuerzos finalmente dieron frutos cuando el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, o FDL por sus siglas, abrió una investigación criminal. Al hablar con Cheryl y ver sus notas, los agentes se dieron cuenta de que las inconsistencias eran demasiadas para ignorarlas. Sin embargo, se enfrentaron a un muro de ladrillos. La escena original no había sido tratada como un crimen. No se había preservado evidencia forense y los dos principales sospechosos, Denise y Brian, ahora estaban juntos. Espera, ¿qué? Así es, Friolento, te cuento el chisme. Resulta y resalta que tras la desaparición de Mike, Brian se divorció de Kathy cuando Kathy descubrió que Brian le ponía el cuerno con Denise. Y en 2005, Brian y Denise se casaron. Este matrimonio les otorgó el beneficio legal del privilegio conyugal, lo que significa que ninguno podía ser obligado a testificar contra el otro. Durante varios años vivieron en la casa que Mike había comprado, criando a la hija de Mike con el dinero que Mike había ganado. Hazme el refabrón, cabor. En el pueblo los rumores eran incesantes, pero sin un cuerpo ni una confesión, la policía no podía hacer nada. Con esto el caso se estancó nuevamente hasta el 2012, cuando el matrimonio de Brian y Denise comenzó a desmoronarse. Resulta que Brian, quien se describía a sí mismo como adicto al sexo, empezó a tener problemas de conducta graves y Denise decidió separarse de él. La tensión entre ellos creció hasta un punto de ruptura en agosto del 2016. Estando ya separados, una mañana mientras Denise se dirigía a su trabajo, notó que había alguien escondido en el asiento de atrás de su coche. Era Brian, armado con una pistola y gritando que él no quería el divorcio. Brian le ordenó que manejara poniendo el arma en sus costillas. Denise, temerosa por su vida al ver que Brian llevaba una lona, cloro y otras herramientas, logró calmarlo, prometiéndole que no iría a la policía y que podrían resolver sus problemas. Brian la dejó ir, pero Denise se dirigió inmediatamente a las autoridades. Este incidente fue la oportunidad que los detectives habían estado esperando durante 16 años. Brian fue arrestado y enfrentaba una posible condena de cadena perpetua por secuestro y asalto agravados. Durante los interrogatorios, Denise se mantuvo fría y se negó a hablar sobre la desaparición de Mike, insistiendo en que solo quería que Brian fuera castigado por el secuestro. Pero Brian, sintiéndose traicionado y enfrentando décadas de prisión, decidió que no se hundiría solo. En 2017, Brian Winchester llegó a un acuerdo sin precedentes con la fiscalía. A cambio de una confesión completa sobre el asesinato de Mike, recibiría inmunidad total por ese crimen y una sentencia reducida por el secuestro de Denise. Fue entonces cuando la horrible verdad salió a la luz. Brian confesó que él y Denise habían sido amantes desde 1997, o sea, 3 años antes de que Mike desapareciera. Denise no quería divorciarse porque no quería compartir la custodia de su hija ni pasar por la vergüenza pública de ser una mujer divorciada. Así que decidieron que Mike debía morir. Hazme el refabrón, cabor. Este esperpento de persona prefería ser una asesina en privado que una divorciada en público. Los dos locos estos planearon varias formas de matarlo, incluyendo un robo ficticio o un accidente en el mar, donde tanto Mike como Kathy, la esposa de Brian, morirían. Pero finalmente se decidieron por el lago. De acuerdo a la confesión de Brian, esto fue lo que realmente pasó. El 16 de diciembre, Brian atrajo a Mike a una zona profunda de Lake Seminole.
Siguiendo el plan, lo empujó fuera de la lancha, esperando a que sus botas se llenaran de agua y lo arrastraran al fondo. Pero Mike sabía nadar y en un acto desesperado de supervivencia logró quitarse las botas y la chamarra y nadó hasta un tronco en donde empezó a pedirle ayuda a su mejor amigo. Brian, todo apanicado al ver que su plan había fallado, rodeó con el bote a Mike y le disparó en la cara con una escopeta quemarropa. Después del asesinato, Brian subió el cuerpo de Mike a su camioneta y lo condujo hasta un área remota cerca de otro lago, el lago Carr, como a unas 60 millas de distancia. Ahí lo enterró en el barro a la orilla del lago. Como estoy seguro no será sorpresa para ti, mi querido Friolento, el hallazgo de las botas y la chamarra meses después fue efectivamente una puesta en escena orquestada por Brian para facilitar el cobro del seguro. Gracias a las indicaciones de Brian, los investigadores encontraron los restos óseos de Mike, su anillo de bodas y la evidencia del disparo en el cráneo, lo cual confirmaba que había sido ejecutado. Cheryl finalmente tenía la prueba de que su instinto de mamá no le había fallado. Su hijo no había sido devorado por cocodrilos, había sido asesinado por aquellos en quienes más confiaba. En mayo del 2018, Denise Williams fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y cómplice después del hecho. Obviamente se declaró inocente y decidió ir a juicio. Durante el juicio, el testimonio de Brian fue demoledor. Describió en el estrado cómo Denise fue la mente maestra detrás del plan, motivada por el orgullo de ser vista como una viuda rica en lugar de una pobre divorciada. La fiscalía presentó a Denise como una mujer fría y calculadora que se sentó en un tribunal con un rostro de piedra mientras escuchaba los detalles del asesinato de su esposo. Incluso Kathy, la exesposa de Brian, testificó contra ella, revelando que Denise le había pedido que le enviara mensajes a Brian diciendo que ella no estaba hablando después del secuestro. La defensa de Denise intentó argumentar que Brian era un mentiroso obsesionado, que él había actuado solo. Pero al igual que yo y probablemente que tú, el jurado no le creyó. Y tras 8 horas de deliberación, Denise fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero, desafortunadamente, en 2020, Denise ganó una apelación que revocó su condena por asesinato y cómplice después del hecho, basándose en que ella no estuvo presente durante el acto físico del tiroteo. Afortunadamente, su condena por conspiración para cometer asesinato se mantuvo y fue sentenciada a 30 años de prisión. Esta sentencia fue reafirmada un poco después, en el 2021. A la fecha de esta grabación, Denise cumple su condena en las instalaciones del Sistema Penitenciario Estatal de Florida, en Tallahassee, y ahí estará guardadita por lo menos hasta el 2049. En cuanto a Brian, bueno, pues aunque obtuvo inmunidad por el asesinato, en diciembre del 2017 fue sentenciado a 20 años de cárcel más 15 años de libertad condicional por el secuestro de Denise. Estará en el bote al menos hasta el 2037. Aunque Cheryl esperaba la cadena perpetua, declaró después del juicio que si Denise cumple cada minuto de esos 30 años, sentirá que finalmente se hizo justicia por su hijo. Si me preguntas a mí, aunque el precio de inmunidad para Brian por el asesinato de Mike fue muy alto, valió la pena para poder agarrar y refundir en el bote a Denise, sobre todo porque no implicaba dejarlo libre, pues aún tenían el caso de secuestro en su contra. ¿Tú qué opinas, mi querido Friolento? ¿Crees que valió la pena el intercambio? Me encantará leer tu opinión en los comentarios. Desde aquí, mis mejores pensamientos y buenas vibras van primero para Ansley, la hija de Mike, pues como siempre en estos casos los niños son los más afectados, pues terminan perdiendo a sus 2 papás. Además, mi más grande reconocimiento y admiración para Cheryl, quien a pesar de haber sido ridiculizada y llamada loca, demostró que el amor de una mamá es la fuerza más poderosa de la naturaleza. Gracias a ella, el caso nunca estuvo realmente congelado. Los sospechosos estuvieron constantemente observados y logró que Mike finalmente pudiera recibir un entierro digno rodeado de la gente que realmente lo amaba. Su historia es un recordatorio de que la verdad, por más profunda que esté enterrada en el barro de un lago, eventualmente sale a la superficie si hay alguien dispuesto a buscarla con suficiente determinación. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar.
Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que este caso podría serle útil a alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compárteselo, invítalo a que cheque el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí a entonces, toma buenas decisiones.